Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. En las elecciones del pasado domingo, el presidente Luis Abinader no solo obtuvo un 57% para ganar en una primera vuelta, sino que además de ese 57%, ganó 29 senadores. El Partido Revolucionario Moderno, su partido, obtuvo 29 senadores de 32 provincias que componen el país. Los 3 restantes lo gana el partido Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández. Sí, el presidente Luis Abinader se corona para gobernar en un segundo mandato la República Dominicana, ganando con un 57% en primera vuelta, pero fíjense ustedes, quizá ningún presidente ha acumulado tanto poder en los últimos años, ni siquiera Danilo Medina, como está acumulando hasta este momento el presidente Luis Abinader. Porque además de ganar en una primera vuelta y con un porcentaje muy distante de su más cercano competidor, que es el presidente Leonel Fernández, se lleva en su partido obtiene nada más y nada menos que 29 senadores de los 32 senadores que componen el Senado de la República Dominicana. Entonces, eso dice que tendrás el mayor poder que presidente alguno haya acumulado en la República Dominicana, porque además va sin duda a obtener la inmensa mayoría de los diputados y diputadas que componen ese hemiciclo. La inmensa mayoría, sin duda. Aunque todavía no se sabe públicamente la composición que tendrá la Cámara de Diputados, cuáles serán los diputados, la población no lo sabe, cuáles serán los diputados que le corresponderá a cada partido. Los partidos sí saben ya cuántos diputados sacaron o tuvieron en cada circunscripción en el país. Pero no hay duda que el PRM va a obtener la inmensa mayoría. Lo que compuesto con la inmensa mayoría de municipios que ganaron en las anteriores elecciones, la inmensa mayoría en la Cámara de Diputados, y ya ustedes pueden ver 29 senadores de 30, el presidente Luis Abinader está acumulando un poder que ningún presidente quizá haya acumulado en la República Dominicana. Aparte del poder que le da con el triunfo, o sea, el poder que acumula en el poder, precisamente en eso, en el poder ejecutivo, por el holgado triunfo que obtuvo. Por eso decía en el programa anterior que el pueblo tiene que mantenerse vigilante, porque ya no hay excusa. Esta vez no hay excusa. No puede haber excusa de una pandemia, no puede haber excusa de una guerra entre Rusia. La guerra de Rusia. Y por eso, si tomamos en cuenta que ahora, con todo el poder que acumula el presidente Luis Abinader, y sin que puedan decir, no, pero es que el presidente encontró el país en medio de una crisis, que fue verdad en su primer mandato, que es cierto, que no son argumentos de políticos solamente, pero ya no pueden haber esos argumentos. A la población dominicana, a la inmensa mayoría, hay que darle respuesta. Ahora, con todo ese poder, el presidente Luis Abinader, si tiene la intención de trabajar a favor de la inmensa mayoría de la población, tiene todas las posibilidades de lograr que se le aprueben proyectos sociales, sobre todo, proyectos políticos, proyectos sociales, pero sobre todo sociales. Esta vez no se puede argumentar que están poniendo trabas para aprobar una real y efectiva ley de seguridad social que esté hecha a la medida de la población, que beneficie a la inmensa mayoría de la población y que se le quite todo el poder avasallante, todo el poder aplastante que tiene el empresariado, sobre todo los bancos comerciales, que son los propietarios de
todas las ARS y todas las AFP. El Congreso Dominicano, el Senado y la Cámara de Diputados debe aprobar ahora una ley real a favor de la inmensa mayoría de la población. Así como otras leyes, otros proyectos que el presidente, si tiene la intención, no tiene excusa para que pueda aprobarlo a favor, pero a favor de la inmensa mayoría de nuestra población dominicana. De eso no hay duda. Vamos a esperar que sea así, que ese poder sea usado a favor del pueblo, no para servirse del poder, como históricamente ha pasado con todos los gobiernos que hemos tenido en la República Dominicana. Señores, de Farideh Raful a Guillermo Moreno, sin duda que el malestar, una semana antes de las elecciones, se vio el malestar que expresaba Farideh Raful. Es senadora de la capital, es senadora aún todavía, es la senadora actual del Distrito Nacional, hasta que se le entregue a Omar Fernández, que es el senador electo, hijo del expresidente Leonel Fernández, quien le ganó a Guillermo Moreno con un 56% contra un 39% del candidato del PRM, que precisamente es el doctor Guillermo Moreno. Pero no hay duda de que había una división interna, un malestar. Una división porque, al parecer, Farideh Raful no trabajó por Guillermo Moreno. Al parecer, sectores que apoyaban a Farideh Raful, a que Farideh Raful continuara en la senaduría del Distrito Nacional, no trabajó por Guillermo Moreno. Porque una semana antes, expresar el malestar que expresó Farideh Raful decía, apenas una semana antes, que el proceso en que fue escogido el candidato Guillermo Moreno por su partido fue un tanto atropellante, un tanto atropellado, decía. Y que todos sabían, decía ella, que ella aspiraba a continuar siendo la senadora del distrito. Y yo decía que todo eso, a todo lo que ella se refería, eran a los principales dirigentes, a la cúpula de su partido, del Partido Revolucionario Moderno. Y Farideh Raful no es cualquier dirigente, es miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PRM. Y quien mantuvo una posición firme a favor de las tres causales, con una iglesia católica en contra y con algunos sectores del PRM en contra. Farideh Raful creo que ejerció un papel ponderado, bueno en la Cámara de Senadores, porque fue de las que pocas que se negó a recibir las prebendas como el Barrilitos y otras, porque siempre decía que no estaba ahí para eso, sino para legislar a favor de la población. Pero aquí se apoyan a los que van como delincuentes, a los que van a buscar mucha prebenda, a coger muchas exoneraciones y a recibir apoyo de cualquiera, hasta de narcotráfico, para lograr llegar al Congreso. Lamentablemente, el PRM perdió la senaduría del Distrito Nacional porque tuvieron una mala visión, una visión que no era la que debieron tener. Debieron conformar una estructura que la llevara ahí. Ahora, el futuro de Guillermo Moreno no se sabe cuál será. No creo que vuelva a postularse, porque perdió varias veces con su organización, Alianza País, como candidato presidencial. Ahora tenía la posibilidad de convertirse en senador aliado al PRM. No lo logró, porque no hay duda que ahí hubo malestares que no le permitieron, a pesar de que el presidente Luis Abinader le dio todo el apoyo. En otro orden, señor, la Corte Penal Internacional de La Haya dictó orden de prisión contra 3 dirigentes de la cúpula de Hamas. Hamas, que es el movimiento que dirige a Palestina, que gobierna a Palestina, sobre todo Franja de Gaza hoy, y que mantiene una guerra con el ejército israelí, con el gobierno israelí. Y la Corte Internacional Penal de La Haya dictó una orden de prisión también contra Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, por crímenes de lesa humanidad. Porque se recuerda que una gran cantidad de milicianos, miembros de Hamas, penetraron a Israel y cometieron graves crímenes. Una matanza sin precedentes en contra de personas inocentes, de muchachos y muchachas, de jóvenes que estaban en conciertos, de jóvenes que estaban oyendo música y bailando, que no tienen nada, absolutamente nada que ver
con los crímenes que comete el ejército israelí. Porque en Israel también la población ha estado manifestándose en contra de Benjamín Netanyahu, el primer ministro. Sin embargo, asesinaron a una gran cantidad de personas inocentes, niños, niñas, ancianos, mujeres embarazadas, estudiantes. Y luego se dicta esa orden de prisión contra Benjamín Netanyahu porque está cometiendo un genocidio sin precedentes, crímenes de lesa humanidad en contra de la población palestina, de esa población palestina inocente. Sin embargo, Benjamín Netanyahu sigue dando órdenes de bombardeo indiscriminado, matando a miles y miles de niños, niñas, de ancianos, de mujeres embarazadas en la población civil palestina. Difícil que se cumpla que se pueda ejecutar esa orden de prisión de la Corte Penal de La Haya, pero es importante que se siente un precedente, que hayan voces en el mundo en contra de esos crímenes de lesa humanidad, en contra de los inocentes. El genocidio que comete el ejército israelí en la Franja de Gaza no puede continuar, no debe continuar. De manera que merece aplauso la decisión de la Corte Penal Internacional de La Haya ordenando esa orden de prisión. Señores, y en ese mismo orden internacional murió, se dice que es un accidente que se fue a tierra el helicóptero, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, de 63 años de edad, que era un hombre que tenía mucho poder. Y se recuerda que recientemente él ordenó un ataque en contra de Israel, colocándose en defensa de los palestinos. No se ha hablado de ningún posible atentado. Se ha dicho que el mal tiempo, un gran mal tiempo que había en esa montaña de Irán, provocó que luego de una inauguración el presidente Ebrahim Raisi había efectuado, el mal tiempo hizo que su helicóptero que lo transportaba se precipitara a tierra y muriera. Junto con él también murió el secretario de Relaciones Exteriores de Irán. Ahora el vicepresidente asume el poder, pero ha muerto un hombre que tenía mucho poder, mucha influencia en Irán y en otros pueblos del área que él apoyaba, sobre todo en esta guerra que mantiene, repito, Israel en contra de la población palestina. Vamos a esperar que escojan un presidente que sustituya, bueno, por ahora el vicepresidente que lo sustituye, pero que la gente espera que juegue el mismo papel presidencial que Ebrahim Raisi. Pero murió un hombre con mucho poder en Irán, Ebrahim Raisi, presidente iraní.